Bienvenidos, bienvenidas a la segunda temporada de Entre Líneas. Estamos muy felices, les agradecemos que se conecten a esta nueva emisión y lo hacemos con mis compañeros, mi compañera Sassy Alejandre, a quienes les doy la bienvenida y también les pregunto, pues, ¿de qué vamos a hablar? Bienvenida y feliz tardío año. Gracias, Alina. Pues hoy vamos a hablar sobre sobre la invasión estadounidense sobre Venezuela y los impactos que eso indudablemente tendrá en toda la región latinoamericana. Maravilloso, no se vayan. Cuéntame, Héctor, ¿de qué vamos a hablar también? Bueno, primeramente, feliz año a nuestra audiencia, feliz año, colegas, y bueno, empieza muy candente este 2026. También vamos a hablar en este programa sobre esta dicotomía entre realidad y percepción de la realidad en lo relativo a la seguridad y a la disminución de la violencia en nuestro país. Y pues los dos temas que van enlazados directamente tienen que ver con la defensa de la soberanía de este país, porque lo que pasa tanto en Caracas como en esta percepción y esta batalla mediática evidentemente nos afecta a los y las mexicanas. Así que no se vaya, sean bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Entre Líneas. Arrancamos. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha marcado un punto de quiebre en la relación entre México y Estados Unidos. Para el gobierno mexicano, el primer año de esta nueva administración ha implicado un endurecimiento del discurso y una mayor presión política, comercial y de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el giro proteccionista de Washington y su creciente intervención internacional obligan a México a actuar con firmeza en la defensa de su soberanía. Nosotros buscamos siempre una relación de respeto a México. Que se respete nuestra soberanía, nuestra territorialidad, nuestras decisiones, que no haya injerencia. Las tensiones han escalado con acusaciones desde Washington e incluso con amenazas de intervención bajo el pretexto del combate al narcotráfico. And we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. En México, sectores de la derecha han respaldado esa narrativa, llegando a pedir abiertamente una intervención extranjera, una postura que el gobierno considera una renuncia a la soberanía nacional. La presión también alcanza el terreno económico. Trump ha calificado el TEMEC como irrelevante y ha puesto en duda su continuidad en medio del proceso de revisión del tratado. I don't even think about USMCA. I mean, you know, I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. Pese a este escenario, México ha mantenido el diálogo y ha evitado hasta ahora la imposición de aranceles que han sacudido al comercio mundial. Para el gobierno mexicano, el mensaje es claro. Cooperación sí, subordinación e intervención no. Ante un bully trumpista, cabeza fría. En un año, el recuento de amenazas del inquilino de la Casa Blanca hacia México es largo. Amenazas de aranceles, cambiarle el nombre al Golfo de México, minimizar la importancia del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, la declaración de los cárteles del crimen organizado como narcoterroristas para hacer de una invasión algo un poquito más legal y cerrando con broche de oro las amenazas de que algo se tiene que hacer con México a unas cuantas horas de bombardear Caracas o qué tal que México se tiene que poner las pilas. Todas estas son solo algunas de las amenazas más visibles. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido ejemplar. ¿Quieren resultados en torno al combate al crimen organizado? Los hay. Más de 90 miembros del crimen organizado han sido extraditados, 20 toneladas de metanfetamina han sido decomisadas, 50 de marihuana, 559 kilos de fentanilo, todo en un año. La presidenta lo sabe. La prioridad es derrumbar cada pretexto de Washington con resultados, con información y con un pueblo firme dispuesto a defender la soberanía, y ese también está en construcción. En México se entendió el mensaje. No se trata de crimen organizado, democracia o libertad. Se trata de petróleo, litio, agua, tierras raras. Y del otro lado, de hacer del pueblo la respuesta. Pueblo, pueblo, pueblo. Mientras de la Patagonia a Groenlandia los pueblos están en la mira del tío Sam, los pueblos reviven a Bolívar, a Zapata, a Pancho Villa, a Manuelita, a las Adelitas y hasta a las Panteras Negras. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Pues ahí está, compañeros y compañeras. Con eso quería yo arrancar.
Creo que estamos viviendo momentos inéditos en la historia, no solamente de México, sino de la región. Arrancamos un año bastante convulso, llega un año del mandato de Donald Trump, un año con la presidenta Claudia Sheinbaum también aquí en Palacio Nacional, y son los pueblos los que están resistiendo a esta afrenta imperialista, lo mismo en Caracas, que ahora también en Dinamarca, no solamente en nuestra América. Pues creo que definitivamente creo que el pueblo mexicano está haciendo una conexión que urgía, que era necesaria, que es que estas agresiones que ocurren dentro y fuera de Estados Unidos, evidentemente nos toca generar estas alianzas internacionales, internacionalistas. ¿Cómo vemos el panorama, Sasi? Bueno, yo creo que ahora habíamos estado en muchos años de no resistir, de no tener que resistir a estos embates. No teníamos ni una revolución cubana ni una revolución bolivariana en marcha que sufriera los ataques en la carne a diario, porque tuvimos gobiernos del PRI que eran absolutamente lacayos con Estados Unidos y no hacía falta. Pero bueno, de la llegada de AMLO al poder en 2018 a la fecha, pues sí que vemos esos mismos ataques. Incluso al propio AMLO, por medio del lawfare, fue que se le impidió la llegada democrática a Palacio Nacional en varias elecciones, y una vez iniciada, campañas incesantes de medios de comunicación, tanto estadounidenses como locales, intentando empañar la percepción del gobierno. Pero bueno, ahora por primera vez nos enfrentamos a amenazas directas de uso de la fuerza por parte de Estados Unidos, y no es nada único de México, sino que viene en una amenaza continental a toda la región latinoamericana, y que bueno, ya tuvimos la primera muestra de que tan broma no es. Y yo creo que algo que podríamos resaltar y que igual se habla poco porque no es tan hollywoodense y no causa tanto impacto visual, no tiene que ver con combate bélico, con combate físico, pero creo que la presidenta Claudia también lo puso muy claro en lo que fue su plan de gobierno, que era uno de los puntos para mí más cruciales en esta batalla, que es la soberanía alimenticia. Y bueno, se ha puesto sobre la mesa como uno de los principales objetivos de este gobierno, precisamente para hacerle frente. Y obviamente que estamos todavía lejos de ver, por ejemplo, precisamente el ejemplo de Venezuela, que durante tantos años de cómo lograrse, pues no blindar, pero sí protegerse un poco del bloqueo, es que logran esa soberanía alimenticia, que en productos agrícolas es del 95%, en carnes del 100%, y México se viene avanzando con proyectos como Sembrando Vida, como Cosechando Soberanía, y yo creo que eso sobre todo lo tenemos que ver, y lo dijiste en la editorial, viendo hacia la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Muchos pretextos que hay sobre la mesa. Héctor, ¿tú cómo ves el panorama? Pues creo que el año 2026 inició con una pauta trumpista que significó una agresión imperialista, abiertamente. El secuestro de Nicolás Maduro, más allá de la opinión que tengamos del personaje, es algo que resulta inadmisible y debió haber generado un consenso en América Latina acerca de la vulnerabilidad de nuestros países respecto a la potencia del norte. Eso yo lo pondría como un primer saque, ¿no? Es una cuestión que no hay un caso en la historia donde ocurra que la democratización de un lugar, en el entendido de que así fuera la situación en Venezuela y el discurso de las derechas, tanto venezolanas como del resto de América Latina, sobre la falta de democracia ahí. No hay un solo caso en la historia donde la democracia venga de fuera. Al contrario, las intromisiones terminan agravando mucho más los problemas de los pueblos. Tan solo por eso deberíamos tener un cerco de protección que en América Latina signifique que nadie vulnere nuestras soberanías. Eso, digamos, que es lo más trepidante en este momento del año. Y a mí hay algo que me parece debemos poner sobre la mesa, y es lo siguiente. La política exterior de Trump parece que nos lleva a una de las partes más oscuras del siglo XX, ¿no? Cuando abiertamente este hombre dice, a ver, no es por democracia, no es por llevar el bienestar al pueblo venezolano, es por el petróleo. Llanamente es por los recursos soberanos de otro país, punto.
al menos se agradece el cinismo de este personaje porque así sabemos a qué atenernos y se ve todavía más ridículo el sector, el coro de voces que sigue pensando que esto puede ser un momento de oportunismo político para llevar la presunta democracia a Venezuela o hacer crecer a ciertas figuras de la oposición venezolana, ¿no? Me parece que eso es una lectura bastante equivocada que ya ocurrió en 2003 en Irak con otro republicano que con una coartada un poco más disimulada quiso robarse los recursos petroleros de Medio Oriente, que fue George W. Bush. Pero aquí hay un matiz que me parece es necesario hacer. Sí, Trump nos lleva a nos regresa a lo peor del siglo XX, pero con una cuestión distinta. En el siglo XX al menos se trataban de blandir utopías. Todas las cosas que ocurrían en el bloque del Este eran a nombre del socialismo. Todo lo que ocurría en el campo occidental era a nombre de la presunta libertad y de la presunta democracia. Hoy los pasos que da este sujeto que gobierna desde la Casa Blanca ni siquiera nos llevan a una utopía clara. ¿Cuál es el proyecto de fondo? Simplemente es los delirios y los exabruptos narcisistas de un personaje que dijo, ¿saben qué? Como no me dieron el Premio Nobel de la Paz, mi berrinche ahora implica adueñarme de Groenlandia. Eso ya ni siquiera es una utopía en el horizonte. Es un quitarse las máscaras donde se nos revela a qué nos estamos enfrentando. Los politólogos tienen bastantes problemas, ¿no? Ya no es solamente de la concentración de capital y la lógica estatal, es un narcisista que de repente... Tienen problemas los politólogos desde que elegimos esa carrera, por cierto, pero bueno. Desde antes vienen los orígenes. Y esto que dices, Héctor, a mí me parece fundamental también, para no minimizar las declaraciones que están haciendo la derecha, porque la historia se repite de varias formas, ¿no? Apenas veía yo escritor que entrega su premio Nobel, se lo dedica a Goebbels, ¿no? Quien está encargado de la comunicación de Hitler, de propaganda, y de repente ves a María Corina entregándoselo a Donald Trump, pero también vemos a esta derecha apátrida, entreguista. Siempre tenemos nuestro vendepatrias en turno, ¿no? Y aquí son los Lili Telles y los Alito y demás, pero como si la intervención y la injerencia fueran un cuento comunista o de conspiración aquí entre líneas, ¿no? Es decir, ese cinismo de Donald Trump y pues de su grupo de halcones nos permite poner sobre la mesa que varias cosas pueden ser tan graves como las que ya vivió incluso México siglos atrás con la invasión de este territorio. A mí cuando reviso nuevamente los episodios de la historia me cuesta mucho, ¿no? Pensar en esto que fue ver ondear la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional en 1847, la pérdida de más de la mitad del territorio, el hecho de que los conservadores hayan ido a buscar a un emperador para venir a México. Es decir, hay tantas cosas que hay que volver a traer a la memoria del pueblo de México, que lo tiene bastante claro. También yo veo bastante firmeza en las palabras de la presidenta, bastante respaldo, bastante cierre de filas de la gente que dice, bueno, lo de Venezuela tendría que estarnos alertando a todas luces, porque no es por Nicolás Maduro, no era por el cártel de los soles, no era por nada de lo que dijeron. Hay una violación sistemática de cualquier tratado de derecho internacional, de cualquier acuerdo mínimo construido durante el último medio siglo, casi el último siglo, y también a lo interno de Estados Unidos estamos viendo también ese colapso en el momento de la persecución de las y los migrantes, del asesinato, encarcelamiento, una máquina de deportación. Es decir, hay un colapso de esa no solo hegemonía de Estados Unidos, sino de el Estados Unidos que conocíamos hace tan solo unas décadas atrás. Y sí, yo creo que también uno de los logros que pretendía hacer Estados Unidos con la invasión de Venezuela es que con algo tan dramático, con algo tan grave, todo lo que sea menor que eso parece como normal o aceptable, porque la línea ya está muy alta. Entonces yo creo que tendríamos que también pensar en que el tema de la soberanía no se puede ver como blanco o negro. O sea, soberanía es cuando el pueblo elige a su gobernante y está en el poder, y violación a la soberanía es únicamente una invasión armada de Estados Unidos, porque también hay grises. O sea, la soberanía se puede volver un término ambiguo o flexible por parte de Estados Unidos, en donde sin necesidad de una invasión militar abierta
de concesión en concesión termina por violarse esa soberanía. Y creo que eso es a lo que le está apostando Estados Unidos, sobre todo con México, que precisamente ha sido un territorio que no convirtió en una dictadura militar en el pleno Plan Cóndor, porque estaba muy cerca de su frontera. O sea, porque no se puede permitir ese nivel de desestabilización, causar más migración, etc., etc. O sea, yo creo que tendremos que también adaptar una estrategia no solo ante una invasión militar, sino también a que se nos intente arrinconar, a ceder la soberanía poco a poco, en donde como la rana se le suba la temperatura al agua sin darse cuenta que ya se cocinó. Y bueno, se ha estado subiendo la temperatura, Héctor, me queda claro, ¿no? Con los últimos años, las últimas declaraciones, me parece que estamos ahí en una línea que la presidenta ha sido firme, pero eso no implica que omitamos esa parte del trumpismo. Así es, porque como decía yo hace rato, lidiar con otros presidentes de Estados Unidos fue en muchos aspectos lidiar con un elefante loco, como alguna vez dijo el autoritario Díaz Ordaz, que en alguna medida trató de usar esa figura para mal entender la posición de Estados Unidos y cometer actos autoritarios en México, el más recordado, la represión de 1968. Pero, digamos, esos elefantes locos o esos rinocerontes, esas figuras de gran poder que fueron los presidentes estadounidenses del siglo XX ante México, tenían ciertos límites y ciertos parámetros porque había algún horizonte que cuidar. Había un proyecto de controlar las rutas comerciales de América Latina. Había un proyecto que significaba tener la primacía económica en esta idea de libre mercado a nivel global y tener una primacía naval militar en los puertos de la región. Es decir, había intereses que proteger y se necesitaba cierta estrategia. Pero hoy te encuentras ante un personaje que es absolutamente impredecible, en el peor sentido del término, porque es volátil, sujeto a sus peores pulsiones y que hasta el momento ha tenido ciertos límites con respecto a México, pero ¿en qué momento se podría sentir capaz de romperlos? La gran carta que México ha jugado en el siglo XX y ahora también en el XXI es su estabilidad. En aquel momento del siglo XX era su estabilidad política, era una predictibilidad en las elecciones, era una capacidad del régimen de cooptar, reprimir, controlar la oposición para que todo marchara socialmente más o menos bien, con los asegúnes que eso implica, que era producto de un autoritarismo y no de la democracia. Hoy la estabilidad mexicana sigue siendo una carta porque ahora esta estabilidad sí nace de una cuestión democrática y de una cuestión de salida de la pobreza de muchas personas, que eso en alguna medida contiene la migración, pero las palabras claves son las que dio Marco Rubio recientemente. Sí, México está haciendo lo suficiente para contener la violencia, México está haciendo mucho por contener la violencia, pero no es suficiente. ¿Cómo vamos a saber cuándo sí es suficiente o cuándo esa percepción de que no lo es va a significar una agresión inédita, al menos en el siglo XX, en buena parte del siglo XX y lo que va del XXI en nuestro país? Un minuto, Sasi. Bueno, yo creo que no se le va a combatir con esos datos a Estados Unidos, porque no le interesa. O sea, de la misma manera que una de sus justificaciones para invadir Venezuela fue que estaba enfrentando una crisis humanitaria, sin decir que más bien llevaba en un proceso de recuperación económica inédito. O sea, yo creo que se tienen que tomar pasos reales para, por ejemplo, ir disminuyendo la completa dependencia que hay de las exportaciones. El 88% de las exportaciones mexicanas es hacia Estados Unidos. O sea, si no obtenemos una soberanía y una contención dentro de lo económico, dentro de lo social, dentro de lo político, van a poder usar ese argumento del narco, aun cuando se haya eliminado a todo narco sobre la faz de este país. Pues ahí están, son varios los temas que podemos ir profundizando todavía a lo largo del programa. Afortunadamente nos queda todavía 2 bloques, porque creo que ahí en los detalles está el diablo y tenemos bastante que desmantelar, tenemos que ir justamente a esos detalles. Así que no se despegue, seguimos aquí en Entre Líneas, ya volvemos.
El 20 de enero, desde el despacho Oval, empezó un tsunami político. Donald Trump inauguró su segundo mandato con una ofensiva más agresiva que nunca. Casi 365 días después, la marea no retrocede. Su política exterior ha revivido una doctrina Monroe contemporánea. Una doctrina Monroe que presiona y amenaza a gobiernos de la región. Estados Unidos invadió militarmente Venezuela en un operativo que dejó al menos 80 personas muertas y secuestró al presidente Nicolás Maduro. Las amenazas no se limitaron al sur. Trump reiteró su interés estratégico en Groenlandia, incluso sugiriendo que podría considerar opciones militares para garantizar lo que él llama seguridad nacional en el Ártico. México, el principal socio comercial de Estados Unidos, ha enfrentado presiones constantes, desde advertencias sobre aranceles hasta la intervención militar. Las políticas internas de Trump también han generado masivas protestas contra ICE, donde se denuncian detenciones arbitrarias y denuncias de violaciones a derechos humanos. Un año después, el mundo enfrenta una Casa Blanca más impredecible, con una agenda que revive el viejo imperialismo y eleva la tensión global. El clásico de las mafias y los cárteles es ahora la doctrina máxima del imperio estadounidense, el terror ejemplar. Quien hoy siga pensando que el blanco real de los ataques del 3 de enero era el presidente Nicolás Maduro, el pueblo venezolano o incluso sus reservas descomunales de petróleo, está muy equivocado. Esto no iba dirigido a quien lo sufrió, sino a quien debía mirar. El te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Castigar a un vecino para disciplinar a la comarca entera. Porque tengamos algo claro, el que cayó no era el mensaje eras tú. Somos todos los pueblos, los países, no siempre obedientes con las andanadas del imperio. Y a los que ahora se exporta el mensaje. Si no acatas con la cabeza agachada, serás el siguiente. Las ciudades bombardeadas no serían Caracas, La Guaira o alguna en Miranda o en Aragua, sino que podrían ser Bogotá, Medellín, Cartagena o incluso Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México. 100 colombianos o mexicanos asesinados, civiles como tú y como yo, arrasados mientras dormimos. Y nuestros presidentes, de los que nadie duda su legitimidad democrática, secuestrados ilegalmente, acusados de pertenecer a cárteles que el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconocería nunca existieron, como el Cártel de los Soles. Pero si el imperio se maneja como mafia, así tenemos que interpretar su accionar. La primera trampa es creer que en efecto, si obedeces con la cabeza agachada, quedarás librado de sus ataques, cuando nada podría estar más lejos de la realidad. Porque la violencia imperial no solo castiga la desobediencia, castiga también la vulnerabilidad. El error más grande sería pensar que desafiar al imperio es la única manera de invitar su ataque, cuando de hecho la invitación más efectiva es dejarlos detectar fragilidad. Así el imperio no lee la obediencia como cooperación, sino como diagnóstico de vulnerabilidad. Entender que aunque se pacte con el diablo, inevitablemente empieza a oler a azufre. Bueno, pues, ¿qué pensamos nosotros? Quiero abrir la mesa con eso. ¿Se puede evitar un ataque del imperio pactando esa inmunidad? ¿Se puede pactar con el diablo? Pues mira, yo creo que es difícil, ¿no? Porque al final el tema de las guerras es un tema muy sensible y la situación en la cual se encuentran países como Venezuela o como México, creo yo, han llevado a un diálogo y una necesidad de diálogo después de lo que hemos visto que genera la incursión de Estados Unidos en el resto del mundo, ¿no? Y creo que eso es lo peligroso, que creíamos que aquí no iba a ocurrir tal vez algo así, por mucho que podíamos tenerlo dentro de nuestro radar, no terminábamos de convencernos de que las bombas empezaron a caer de este lado, no porque tuviéramos inmunidad, sino porque al final también esa lógica de profundización de la dependencia de Estados Unidos, de haber hecho de América Latina naciones agrominera exportadoras, ¿no? Es decir, todo eso pues parecía que no requería también de bombardear y de nuevamente ocupar territorio. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. Ya vimos que se está abriendo ante nuestros ojos, estamos viendo las nuevas formas de un imperialismo cada vez mucho más violento, y que en esa megalomanía y narcisismo de Donald Trump quisiese que le respondieran como Zelensky, ¿no? O como estos personajes para pelearse, y ahí es en donde lo que hace ahora Claudia Sheinbaum es fundamental, y también pues resulta fuerte ver que Delcy opta también por esa postura en Venezuela de diálogo, pero es que si no es el diálogo, es empezar a lanzarse bombas y arrastrar con ella a la humanidad
identidad de por medio. Entonces, yo sí creo que sigue oliendo a azufre, como bien lo dices, así que el imperialismo desde 1823, con la implementación de la doctrina Monroe, lo que quiere es seguir despojando a los territorios de sus recursos, de su dignidad también, de acabar con cualquier proceso que le resulte contrario a la idea capitalista, imperialista, etcétera, y patriarcal también. Y yo creo que estamos en un momento en donde lo que sí creo que se tienen que caer son las fronteras, ¿no? Nos han dividido, sea la parte capitalista neoliberal divida las luchas a través de la parte identitaria, pero también el nacionalismo, en vez de entendernos como un proyecto de la patria grande, como un proyecto regional en contra del colonialismo, del imperialismo y de un cada vez más consolidado fascismo, creo que también requiere de estrategias mucho más integradas en ese sentido. Entonces, pues vaya peligro que tenemos por delante. Sí, yo creo que en esas negociaciones, en esa contención temporal y limitada del imperialismo, en ese comprar tiempo, lo único que nos queda es afianzar los vínculos con el resto de la región. A muchos territorios ya los tiene comprados de su lado, a Ecuador, a Argentina, ahora a Chile, pero nos queda todavía Brasil, que bueno, no ha reactivado la UNASUR, que fue precisamente quien bloqueó la entrada de Venezuela en los BRICS cuando pudo haberla aceptado, y Colombia, que se viene también en una jornada electoral en donde también peligra la soberanía del país. ¿Tú qué crees, Héctor? Bueno, creo que tendríamos que hacer también un análisis de la pulsión ideológica, entre comillas, de alguien como Donald Trump, que insisto, más bien es un tipo que obedece a sus más primitivos impulsos, ¿no? De un niño berrinchudo al que nunca se le han puesto límites, ¿no? Y que es más bien su horizonte ideológico la prepotencia antes que otra cosa. Pero yo quisiera retomar unas palabras de un análisis de Olga Pellicer, que es una estudiosa muy importante de las relaciones entre México y Estados Unidos y México con Cuba, y que planteaba esta idea de que la doctrina de seguridad nacional en Estados Unidos con Trump ha cambiado por el personaje, sí, pero esto tiene que ver ahora con el hecho de la entrada de drogas, fundamentalmente el fentanilo, a los Estados Unidos, y donde Trump ha tratado de hacer ver este problema como algo que está completamente ajeno al propio sistema social estadounidense, donde uno tendría que preguntarse por qué es el país más consumidor de drogas en el mundo antes de estar repartiendo culpas sobre quién es la nación que más drogas exporta a los Estados Unidos. Y bueno, en ese sentido, me parece que Trump no es muy distinto a la estructura presidencial en general de los Estados Unidos, donde desde la quema de brujas en Salem se asume que el mal es algo externo, es algo que viene de afuera, porque un país fundado con raíces protestantes religiosas tan puritanas hace pensar que la sociedad es una especie de órgano impoluto, inmaculado, donde hay un principio de eternidad, y todo lo que pueda ser indeseable ahí necesariamente tiene que ver con conspiraciones oscuras o con males que vienen de afuera, o como si fuera una lucha entre Dios y el diablo está fuera de esa organicidad y se mete a vulnerarla. Y por eso es que es tan fácil que la doctrina de seguridad de Estados Unidos hoy tenga que ver con eso, con ese resguardar ese puritanismo y ver a los inmigrantes como una especie de amenaza. En ese sentido, creo que hoy el país Estados Unidos tiene otra estructura, porque pues fundamentalmente hoy ya los WASP son una minoría más. Pueden ser la minoría mayor, pero ya hay muchas otras minorías, y entonces este discurso puritano antiinmigrante, xenófobo, tiene mucha fortaleza en el poder, pero habría que preguntarnos si tiene la misma fortaleza a nivel social, donde ya no es lo mismo que hace 100 años. Entonces, entender esta visión de los Estados Unidos nos puede ayudar a saber cómo lidiar con un personaje que obedece a estos impulsos, pero también pertenece a esta estructura con una visión elitista, racista, supremacista, de toda la vida.
Y yo creo que esa cohesión dentro de la sociedad estadounidense se empieza a romper desde el momento en el que se rompe esa consigna de casi toda la vida de Estados Unidos, que si un presidente peligraba en aceptación o en popularidad, empezaría una guerra y toda la sociedad iba a volcarse en masa a apoyarla y festejarla. Y en este caso vemos lo extremo opuesto. Sabemos que hay unas cifras de locura, de rechazo frente a una invasión de Venezuela, incluso antes de los propios bombardeos, en donde es casi un 68%, algo así, 63% de desaprobación. Y eso lo vemos en las calles. O sea, mientras todos los ojos están puestos en Irán, en unas protestas en donde el propio Mike Pompeo admite que hay presencia del Mossad, pues no se pone el foco en las demostraciones masivas en todo Estados Unidos, de hecho violentamente reprimidas por ICE y que se enfrentan también contra la ocupación de Venezuela. Incluso en el caso de Groenlandia, más allá de si es fuente o no, CNN dice que el 75% de la población estadounidense está en contra también de ese tipo de agresiones. Y esto que dices así, a mí me parece y me lleva mucho a pensar históricamente cómo también ha existido una acumulación de la indignación del pueblo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, sí veíamos las grandes protestas en la década de los 60 con los Panteras Negras, ¿no? Con la lucha migrante, con el tema de Martin Luther King, es decir, había en ese momento una gran explosión cada vez más visible, pero es mentira que todo el mundo se fue a su casa y entonces ya no ocurrió absolutamente nada. Sin embargo, creo que sí, creo que he tratado de identificar algún punto de quiebre en donde pues ya no era tan fácil generar ese consenso dentro de la ciudadanía y al final es a través del bolsillo. La crisis financiera del 2008 marca un punto de quiebre en donde no necesariamente el bipartidismo, el sistema económico estadounidense está dando ese futuro prometido de bienestar, ni mucho menos, y eso se suma con una violencia estructural, una violencia de Estado cada vez más explícita hacia el pueblo estadounidense. Y esto creo también hay otro punto que es en 2013, el estallido de Black Lives Matter, empieza también la indignación en torno al genocidio a Palestina. Hemos visto recientemente también decenas de movilizaciones en Estados Unidos en contra de las agresiones de Venezuela, aunque no salgan también en los medios de comunicación, o incluso también hemos visto cómo estadounidenses están a las afueras de donde se encuentra secuestrado Nicolás Maduro pidiendo la liberación también del presidente electo de Venezuela. Y eso se suma a una violencia cada vez más brutal en contra del propio pueblo de Estados Unidos. Lo que vemos con las redadas, que ICE en realidad se ha conformado como una suerte de estructura paramilitar del gobierno de Estados Unidos, evidentemente ha sacado a las calles también a la gente. Entonces, sí creo que ese mito del bipartidismo, ese mito de la economía, de la guerra que va a dar bienestar, se está también derrumbando. No solo es la presencia de Estados Unidos en el mundo, no solo es la recomposición del mundo en sí, con la aparición de potencias como China, como la propia Rusia, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, sino también a lo interno. Hay una crisis de legitimidad de ese establishment que hoy la gente identifica, además de abusivo, violento, represor y asesino, como pedófilo, como vanidoso, como egocéntrico, ¿no? Es decir, creo que sí está pasando un recambio también dentro de la indignación popular que habían sometido a través de Hollywood, a través de todo un aparato ideológico, ¿no? O sea, pues al final Hollywood había puesto un presidente en la Casa Blanca, ¿no? Y ahora creo que está costando mucho más trabajo, a tal grado de que vemos partidos que abiertamente denominados socialistas, que era impensable hace 50 años, hoy tienen un respaldo popular y son electos también como alcaldes de Nueva York, como Zohran Mamdani, como congresistas. Entonces, bueno, yo quiero creer, porque eso nadie me lo va a arrebatar, quiero tener mucha esperanza en que también el pueblo de Estados Unidos está cobrando una conciencia importante que no hay que quitar de la ecuación. Y yo creo que incluso en países latinoamericanos, sobre todo en México, que nos intentaron como aislar del resto del continente, está habiendo una conciencia orgánica, popular, frente a esta agresión contra nuestra América Latina. O sea, hubo una movilización el 10 de enero masiva, donde acudieron casi 10,000 personas en defensa del pueblo venezolano y de su soberanía. Y es que es muy
fuerte ver cómo durante todas estas décadas, desde que Chávez llega al poder, empieza una andanada mediática para prepararnos para aceptar un momento como este. O sea, es una deshumanización absoluta del pueblo venezolano, una criminalización de la figura de primero Chávez, luego Maduro y del chavismo como estructura, para que hoy aceptemos esto como legítimo, como normal, como deseable para un régimen como el venezolano. Y es que cuando se habla con una persona, si se le plantea un caso hipotético en el que se bombardea unas ciudades de América Latina, se asesinan a 100 personas, que esa es la cifra oficial de muertos militares y civiles. Si se secuestra a un presidente en funciones, ¿lo condenarías? La mayoría de personas diría que sí. Sin embargo, cuando le planteas que ese país en el caso es Venezuela, te dice, bueno, es que lo que pasa es... Y luego procede a soltarte algo que leyó en algún momento en Fox News o en CNN. Entonces creo que hay que poner en cuestión el debate legítimo, el único debate en el centro de esto, que es que una invasión estadounidense, una interrupción de soberanía, está mal. Y es lo que dijo Héctor. O sea, nunca en la vida, en la historia, ni de Estados Unidos ni de otro imperio, una intervención ha traído democracia. Una democracia no se exporta desde fuera. Y creo que hay que retomar esta idea de qué papel juega ahora Venezuela como tema en la mentalidad reaccionaria en América Latina, porque creo que eso tiene mucho que ver con los problemas de la democracia que hoy experimenta toda la región, porque del mismo modo que en el siglo XX se usó esta figura geopolítica de la Unión Soviética como una amenaza que oponerse a esa amenaza justificaba las peores acciones y las más autoritarias, que derivaron en golpes de Estado militares que instalaron dictaduras prolongadas que violaron derechos humanos de manera sistemática. Hoy la figura Venezuela se utiliza precisamente para justificar, no para hacer análisis honestos, no para hacer reflexiones sensatas sobre cuáles son los problemas reales de la nación sudamericana. No, se utiliza el tema Venezuela como antes se usó a la Unión Soviética y como toda la vida se ha usado al coco o al diablo, o sabrá estas figuras antagónicas, ¿no? Entonces, es muy problemático eso, porque pensemos en lo que pasó en 2009 en Honduras. La defenestración ilegítima e ilegal del presidente Manuel Zelaya se justificó con eso. Se está acercando demasiado a Venezuela. Le está dando intereses del país a los venezolanos. Le está dando el petróleo. Le está dando el petróleo. que bueno. Sí, el paralelismo con México. Exactamente. Bueno, en 2006 el PAN justificó una campaña absolutamente ilegal que violó el COFIPE, usando también el tropo de Venezuela, diciendo es que detrás de la candidatura de López Obrador hay recursos logísticos, materiales, monetarios e incluso bélicos de Venezuela. Sí, por supuesto. Lo dijo Anabel Hernández. Por supuesto, o sea, bueno, también otra. Amiga. Qué manera qué decadencia de una figura que denunció el narcotráfico enquistado en el PAN, ahora terminar con esta telenovela que incluso los propios propagandistas panistas dijeron no había ninguna prueba, lo dijimos porque nos lo sacamos de las fosas nasales porque había necesidad de deturpar a López Obrador porque nos llevaba 20 puntos en las encuestas. No había absolutamente un gramo de evidencia, pero los panfletos salinistas de entonces, el periódico La Crónica de Hoy, que por cierto, el entonces director Pablo Irard hoy acaba de fundar otro periódico en esta dictadura que lo censura, ¿verdad? Bueno, entonces ese tema Venezuela es muy importante hacerlo notar. Hay que tener cuidado con los politicastros de las derechas que usan a Venezuela como algún grado de fantasma o algo así, porque usualmente es para justificar alguna ilegalidad o algún acto antidemocrático, más allá de los problemas reales que pueda haber en la nación sudamericana. Bueno, yo sí voy a ser muy insistente en que si algo sí nos volvimos Venezuela fue justamente en la decadencia de su derecha, ¿no? Y de sus medios de comunicación. Aquí hay varias María Corinas que por ahí dicen les falta calle para arrastrarse a esta gente. Y también el rol. Es insuficiente para arrastrarse. Es que, verdad, es vomitivo ese asunto. Y bueno, también es igual de vomitivo justo el rol que tienen esos medios de comunicación en donde son ellos también los culpables de tratar de imponer esta narrativa que durante años se nos vendió a María
María Corina Machado como la gran heroína en Venezuela, con el respaldo popular, después la hicieron a un lado, pero aún así no desisten también los medios de comunicación, ¿no? El País, Venezuela, retoma la declaración de María Corina, Venezuela será el mejor aliado de Estados Unidos. Trump incluyó a Machado en su estrategia política para avanzar en la transición, ¿no? Y aquí también no hay que olvidar que así como María Corina está en El País, en El Financiero, y están dedicándose también a fomentar esta idea de la traición, pues están también los Salinas Pliego, que recientemente también acudió a Washington a decir que es un perseguido político, ¿no? También para tratar de seguir esa ruta que por más que ha fracasado en las derechas latinoamericanas, creen que sirve de algo. Y yo solo quisiera poner el punto, además de los medios de comunicación, en justo estas narrativas que estamos viendo, entre la insidia de ver quién traicionó a quién y que eso sea lo más importante, en que hoy hay un gobierno bolivariano al frente de Venezuela, con un pueblo respaldándolo, saliendo a las calles día tras día diciendo: nuestro presidente es el presidente Nicolás Maduro, queremos que lo devuelvan, junto con la primera combatiente Cilia Flores. Y esta idea de que Estados Unidos ya derrotó al gobierno no es sino tratar de ganar la narrativa, porque en realidad lo único que hicieron fue secuestrar a Nicolás Maduro para tener a alguien con quien negociar, pero al final lo único que hicieron fue levantar el bloqueo que el propio gobierno de Estados Unidos había impuesto desde el 2015. Es decir, ni Hugo Chávez, en el momento de la declaración del socialismo del siglo XXI, ni Hugo Chávez se atrevió a decir: no vamos a negociar con el petróleo, cuando esa renta petrolera es justamente la que estaba financiando todos los programas, sea la misión vivienda, sea la misión de salud, de educación, todo ese proyecto de distribución y de profundización de un proyecto socialista venía de ahí. Lo que hizo Estados Unidos fue en 2015 decir: pues no te vamos a dejar vender petróleo, así sea para nosotros. Lo único que querían era robar justamente el petróleo venezolano. Entonces también es muy importante decir que aquí hay un pueblo, ¿no?, que está saliendo, está respaldando al gobierno, en este caso de Delcy Rodríguez, y Estados Unidos fracasó en uno de sus intentos de asfixia económica más brutales que hemos visto en el último siglo. Así que pues no se vayan todavía, porque tenemos mucho que hablar aquí en este programa. Llegamos solamente al final de este segundo bloque, pero no se vaya, que ya volvemos con más. Ante los señalamientos de la administración de Donald Trump, que calificó de insuficiente el combate al tráfico de drogas en México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país ha obtenido resultados contundentes en materia de seguridad. El gobierno de Sheinbaum ha logrado reducir el número de homicidios en México. En los primeros 14 meses de su gestión, los asesinatos pasaron de un promedio de 86.9 diarios a 54.7, es decir, 32 homicidios menos por día. De septiembre de 2024 a noviembre de 2025, la reducción acumulada es de 37%, y noviembre pasado fue el mes con el nivel más bajo de homicidios en los últimos 10 años. El gobierno atribuye estos avances a la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como operativos conjuntos y mayor acción contra delitos de alto impacto. Además, en 2025, 7 estados concentraron el 51% de los homicidios dolosos: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán. En la Ciudad de México también hay resultados. En 2025, los delitos de alto impacto bajaron 56% respecto a 2019 y 12% en comparación con 2024. Ese descenso coloca a 2025 como el año con menos delitos de alto impacto desde 2012 en la capital. La jefa de gobierno, Clara Brugada, también destacó en el informe de seguridad que en su primer año las detenciones y judicializaciones aumentaron 75% respecto a 2019. De 2006 a 2018, la violencia en México vivió un ascenso inusitado, derivado de una práctica sangrienta que, disfrazada de guerra contra el narco, en realidad fue una entrega de las instituciones de seguridad al crimen organizado, como han demostrado los casos de exfuncionarios presos, perseguidos o confesos por colusión con ese sector, como Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño o Iván Reyes Arzate.
En días recientes se supo que, por primera vez después de esa escalada, de 2018 a hoy, la violencia se ha reducido en un 27%, mientras que de septiembre de 2024 a enero de 2026, ya con Claudia Sheinbaum como presidenta, esa inercia a la baja se mantiene en un 15%, afín a los números positivos en ese sentido desde el sexenio pasado. Parte de las tareas inconclusas de la llamada Cuarta Transformación es lo relativo a la seguridad, tema donde aún existen taras muy graves que no solo laceran a los mexicanos de a pie, sino que se convierten en un pretexto para el gobierno imperialista de Trump en aras de justificar una eventual violación a la soberanía nacional. Sin embargo, debe resaltarse que las reducciones sostenidas a la violencia en México son producto de una articulación de políticas preventivas y de reconstrucción del tejido social con una rearticulación de trabajos de inteligencia. Este hecho ha sido una constante que tuvo su laboratorio inicial en los gobiernos de las izquierdas en la Ciudad de México, desde Cuauhtémoc Cárdenas a Claudia Sheinbaum, y desde entonces la realidad y la percepción de la misma van de la mano. Mientras a Cárdenas lo trataron incluso de defenestrar mediante el uso mediático de un solo asesinato, el del comediante Francisco Stanley en 1999, hoy se hace escarnio en los medios tradicionales acerca de una presunta explosión de violencia como nunca en la historia, omitiendo la baja persistente que desde 2018 se viven y tomando de forma sesgada las cifras a partir de 2018. Contrarios a su pacto de silencio e impunidad de 2011, donde decidieron ser cómplices del narcoterror calderonista, los medios hoy usan la estridencia como arma aliada a la violencia, para pretender que es poca cosa o peor, algo inexistente, el descenso inédito en la violencia que implica la política social y de seguridad de la llamada Cuarta Transformación. El reto que viene en los medios públicos es, sin duda, exhibir sin tapujos las taras que aún persisten, sin obviar los avances que desde hacía lustros no se habían visto en un país como México. Bueno, ese es el asunto. Hay una dicotomía entre la realidad y la percepción de la realidad que me parece tenemos que superar. Hay un descenso inusitado en la violencia en México y creo que es algo que debemos nosotros poner sobre la mesa. ¿Cómo lo ven ustedes, colegas? Bueno, yo creo que hablándolo en clave latinoamericana, la derecha aquí intenta hacer lo que ya hizo en Chile y creo que nos podemos ver en ese espejo, que bueno, con sus enormes deficiencias, pero si algo logró el gobierno de Boric es bajar radicalmente la inseguridad en el país. Y bueno, mientras que se baja en cifras récord la inseguridad, sube en cifras récord la percepción de inseguridad en el país. O sea, a la medida de que se vuelve más seguro el país, menos segura se siente la gente. ¿Y por qué es esto? O sea, son cifras de locura. O sea, Chile es de hecho el país más seguro, el quinto país más seguro del mundo. Y sin embargo, es el quinto país con mayor percepción de inseguridad. O sea, solo a la par de Zimbabue o de Chad. Y bueno, ¿cómo es eso? O sea, el Consejo Nacional de Televisión en 2004 hizo unos estudios del contenido de los matinales y de los noticieros. Lo que se dio cuenta es que el 40% de los matinales hablaban de crímenes y otro 30% de crímenes sexuales. Eso todos los matinales, todos los días en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces aupas a un candidato como José Antonio Kast, que precisamente su gran bandera es que él va a combatir a esa inseguridad. ¿Y cómo? Pues con el esquema Bukele, con el esquema Noboa de encarcelamiento masivo y de hacer básicamente un régimen policial. Entonces, ¿cómo se combate? O sea, ¿qué pudo haber hecho Boric para precisamente pues dar luz a los datos reales, a los datos científicos de disminución, cuando tienes a toda una maquinaria mediática constantemente haciéndote bombo de, aunque sea una violación, un asesinato en todo el país, de eso van a hablar en todos los matinales en un 40% de su tiempo al aire? La cantaleta, ¿qué es eso? ¿No? La cantaleta del narcoestado, de que hoy el crimen organizado gobierna, no es sino una nueva articulación de todas estas estrategias que han buscado para deslegitimar a la izquierda, sea como oposición o sea como gobierno en diferentes momentos. Es decir, esta historia de la narrativa que tiene Donald Trump siendo replicada por Salinas Pliego, por TV Azteca, por la derecha, por el panismo, es muy similar a esta estrategia que de hecho vimos
vimos nacer y que después se replicaría en todo el continente, de esta idea de que México se iba a convertir en Venezuela en el año 2004. Al final terminaron gestando un fraude, pero eso empezó a instaurarse desde ese momento y creo que hay gente en México que todavía lo cree, más allá de que lo repiten, porque lo repiten, sin prueba alguna, así como en el tema del Cártel de los Soles, que no había pruebas y no existe, hay gente que todavía replica eso. Y se suma esta estrategia diaria en donde lo que mencionabas, Héctor, que tenía que ver con, después de un pacto de silencio, en donde no narraron ese narcoterror, como lo defines, del gobierno de Felipe Calderón, ahora el narcoterror comenzó en 2018, ¿no? Todo eso que existió antes, nadie se acuerda, nadie lo vio, nadie firmó ningún acuerdo, nadie recibió miles de pesos para replicar lo que decía Felipe Calderón. Y es importante ver cómo esta estrategia de seguridad, que de tener el éxito que sigue teniendo, a mí me parece que podría ser un ejemplo sin escatimar de réplica para el resto del continente, bajo esta idea de que el crimen organizado también tiene una característica transnacional. De continuar esta estrategia, yo sí creo que además de sentar antecedentes, estaría poniendo dos pilares fuertes en torno a cómo se gobierna de la izquierda y las dos debilidades que había tenido, creo, dentro de la región, que era la derecha se aprovecha de dos cosas. Una, las crisis económicas, que en México hemos visto que no es el caso, y la otra, la crisis en el tema de la seguridad, que era el caso, por ejemplo, de Bukele, o en ciertos estados hoy en Brasil, donde gobierna la ultraderecha, empezando por Río de Janeiro, que veíamos una masacre no hace mucho también en el país. Entonces, lo que me sorprende es estas cifras que ya nos daba Kenneth en el resumen al inicio, en esta nota. Las cifras de la Ciudad de México a mí me parecen que tendrían que haber estado en todos los medios de comunicación y que tendríamos que tener manejo de las mismas. ¿Cómo es que ha disminuido y cómo 2025 desde 2012 es el año con el 2024, perdón, es el año con menos índices delictivos y de homicidios en la Ciudad de México? Eso es algo que tal vez, pues sí, tarda en cambiar la percepción de la seguridad, pero creo que no solo vamos bien, sino que estamos demostrando que hay una estrategia firme de continuidad de gobiernos de izquierda en esta ciudad, salvo el bache de Mancera que tuvimos también por ahí, pero también de una coordinación plena entre el Poder Ejecutivo, el Poder Estatal y ciertos gobiernos locales también aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, me parece que en México se experimentó algo a la inversa de Chile, que ya nos describía Sassi, porque precisamente en 2011, cuando se vivía un repunte histórico en la violencia, producto, insisto, no de la militarización de Felipe Calderón, porque creo que ya es erróneo llamarlo así. Lo que hubo no fue una militarización, sino una entrega del país a los cárteles. Fue una narcotraficación, o como se le quiera llamar, que no tenía que ver con esa consigna de que vamos a hacerle la guerra al crimen organizado. No es cierto, se lo entregaron al narco, y cuando explota esta violencia y nos lleva a niveles inusitados de la cantidad de 900 cárteles en México y la cantidad de elevarse 300% la violencia en el país, resulta que en 2011 los medios dicen, no vamos a hablar de eso porque es pornografía de la violencia. Si queremos hacerle un favor al país, tenemos que omitir eso. Pues bueno, parece que ya se les olvidó eso de que era ese periodismo sangriento, esa nota roja constante y exacerbada, ya no es pornografía de la violencia, sino hoy es la estridencia cotidiana en los medios mexicanos, donde se sobredimensionan las cosas o se ven de una manera muy parcial y muy deshonesta, que es hacer pensar que todo empezó en 2018, cuando en realidad en 2018 el gobierno de López Obrador recibió al país en sus números históricos más altos y poco a poco se han ido descendiendo. Que puede criticarse mucho la lentitud con lo que se ha hecho, eso es un tema aparte, pero la deshonestidad con la que se corta todo el antecedente es como pensar que un parto se da sin 9 meses previos de embarazo o algo así. Y bueno, un dato que nos ilustra esta cuestión en la prensa actual, y volvemos al tropo Venezuela como amenaza y cómo se le trata de limpiar la cara a quien la tiene sucia. En este cuento, porque a mí me parece que va a caerse la acusación,
de que Nicolás Maduro es un narcoterrorista y que narcoterrorista comunista, no sé ya cómo lo llaman desde los epicentros ideológicos de los Estados Unidos, se decía que tuvo incidencia en México para traficar drogas para que llegaran a Estados Unidos. Y eso lo dice la prensa hoy, omitiendo los años a los que se hace referencia en ese relato, porque son años que tocarían al gobierno de Felipe Calderón, no al actual. Pero bueno, eso lo omiten muy convenientemente como para hacer sentir que el eje del mal sigue siendo Caracas, La Habana, México, ya en el gobierno de López Obrador y no con los narcogobernantes que ya desafortunadamente tuvo este país, como fue Felipe Calderón. Así un minuto, ¿con qué cerramos? Bueno, yo creo que la alerta que esto lanza a países como México y precisamente por esta amenaza imperialista que va a intentar usar esto como justificación es que no es suficiente achacar el crimen y tener cifras que lo demuestren, sino se achaca la percepción de inseguridad. O sea, con datos sí, pero también con emoción, porque ¿qué es lo que ha hecho esa prensa, esa televisión en Chile, pero también aquí? O sea, crear terror, es algo emocional, no siempre con datos. Entonces yo creo que hay que remarcar el relato. O sea, no es desmentir a la derecha todo el rato de por qué México no es más inseguro que nunca, porque eso es una mentira, sino posicionar la agenda desde la izquierda. O sea, bien lo dijo Alina, que siempre se ha intentado decir que los gobiernos de izquierda son incompetentes cuando se trata del crimen, cuando se trata de hacer un país seguro. Pero entonces posicionar la realidad en la agenda, que es México es más seguro que nunca. Y que la derecha sea la que tenga que contraargumentar ese hecho. Ahí está, México es más seguro que nunca, a mí me parece maravilloso. Sasi, llegamos al final de este programa. Gracias, querida Sasi, por Alina. este inicio maravilloso de la segunda temporada. Gracias, Héctor, Alejandro. Gracias, colegas. Y gracias a todos y todas quienes nos sintonizan, gracias al equipo de producción, camarógrafos, a todos y todas también aquí en Capital 21. No se olvide, todos los jueves tenemos una cita aquí en Capital 21 para leer Entre Líneas. Nos vemos a la próxima.